Al agente marrano Brutus Frey, el sobrino de Frank, en las vísperas de la Revolución Francesa, le tocó hacerse jacobino junto con su hermano Emmanuel. Hasta entonces había vivido la mar de tranquilo como banquero. Frey, sin embargo, no tuvo tiempo para disfrutar, pues fue guillotinado junto con su sanguinario y corrupto hermano Danton, el líder de los de la montaña. Buena parte de los líderes jacobinos de la montaña eran hugonotes y, de entre ellos, bastantes marranos. Frey y su hermano Danton fueron acusados de espiar para Federico de Prusia, auténtica marioneta, primero de Hesse y luego de los Rothschild. Estos hechos se produjeron durante las sangrientas convulsiones anexas a la propia revolución, para la cual Frey había sido uno de los principales agentes. El marrano franquista decía que esa genocida revolución era el paraíso en la tierra, es decir, el Edén, la nueva Jerusalén, la nueva montaña de Sion, el inicio de la tercera era, la del Espíritu Santo, según la versión milenaristas adoptada. Seguro que el grado alcanzado por Frey en los Iluminados de Baviera no le permitía conocer lo que años después se explicitó en los protocolos. Así dice el protocolo 1. Basta dejar algún tiempo al pueblo, es decir, a la turba gobernarse por sí misma, para que esta autonomía se transforme inmediatamente en libertinaje. Dice el protocolo 15. Cuán grande fue la clarividencia de nuestros antiguos presbíteros cuando dijeron que era preciso no detenerse en los medios ni pararse a contar el número de víctimas cuando se quiere alcanzar un fin. Nosotros nunca hemos reparado en el número de víctimas profanas y, aunque hemos tenido que sacrificar a muchos de los nuestros, hemos dado sobre la tierra a nuestro pueblo un poder que jamás hubiera osado soñar. Las víctimas relativamente poco numerosas de nuestra parte han servido para nuestro fin e impedido la destrucción de nuestra nación. Llevamos a la muerte a los masones en forma que nadie, salvo sus propios hermanos, pueda tener la menor sospecha. Las mismas víctimas no pueden apercibirse de antemano. Sabiendo esto, la hermandad no se atreve a protestar. Estas medidas han extirpado del seno de la masonería todo germen de protesta. Mientras predicamos a los profanos la libertad, obligamos a nuestro pueblo y a nuestros agentes a una obediencia absoluta. Brutus Frey disfrutó poco de ese paraíso, su Revolución Francesa, y fue víctima de la turba, aunque tuvo tiempo de volver a cambiar de nombre antes de perder la cabeza, pues en la lista del verdugo constaba como Junius Enchin Portoc. Por su parte, Frank se estableció en el castillo de su joven amigo, gran maestro masón e iluminado, el duque Karl von Isenburg. Von Isenburg financió y creó en 1806 un ejército de mercenarios desertores, traidores a su país, para luchar a favor de Napoleón Bonaparte, 1769-1821. Este ejército formó parte de la llamada Confederación del Rin. Merced a su sumisión, el traidor fue nombrado príncipe por Napoleón, aunque tras la derrota de este en la batalla de Leipzig le fue retirado el título. Frank permaneció en casa de von Isenburg hasta su muerte en 1791, cuando ya se había producido la Revolución Francesa. Poco antes había dicho: he venido a liberar al mundo de todas las leyes y de todos los mandamientos. Todo debe ser destruido a fin de que el buen Dios se revele. Es interesante señalar la similitud de lo expuesto por Frank con lo escrito por el autor de los protocolos. Así dice el protocolo 23. El soberano que ocupe el puesto de los gobernantes actuales, que arrastran su vida en medio de sociedades desmoralizadas por nosotros y que han renegado de Dios, por lo que en su seno surge el fuego de la anarquía, ese gobernante, os digo, deberá extinguir rápidamente esta llama devoradora. Por esa razón se verá obligado a condenar a muerte a una tal sociedad ahogada en su propia sangre y resucitarla bajo la forma de un ejército regularmente organizado, luchando conscientemente contra toda infección capaz de ulcerar el cuerpo del Estado. La doctrina franquista es una mixtura compuesta por las ideas del agnosticismo clásico más radical, la metodología cabalística predicada por algunos rabinos medievales, las recomendaciones atribuidas al príncipe de Constantinopla y, sobre todo, las enseñanzas de Sabbatai Zevi. Esa doctrina conforma el auténtico dogma moderno del sionismo, tanto en su versión hebreo-marrana como en la protestante o en la integrista, así como en las corrientes más fanáticas del agnosticismo islámico. Según Frank, la rebelión consistiría en violar la Torá para que ésta se cumpla. Los elegidos no pecarían al cometer el mal, pues con sus pecados acelerarían la redención. Los pecados que más redimen serían los de la violación de la Torá, debería, o ley de Moisés, que ha de cambiarse por la Torá de Azitud. En esta se indican los excesos sexuales de todo tipo a imagen de un Dios que estaría conformado por una parte femenina y otra masculina, el andrógino primigenio. Una de las prácticas habituales en los ritos franquistas, además de la sodomía, era el intercambio de parejas
a oscuras. Aún más importante para la salvación que los excesos sexuales sería la apostasía y el marranismo secreto consiguiente que, al menos para el propio Mesías, sería imprescindible. Todo esto no es más que una reformulación del agnosticismo clásico desarrollado por el cabalismo sabatista. Citando a Arthur Malden, sus seguidores, recordando a Sabbatai Zevi, podían tolerar su conversión al Islam, pero no podían tragar el bautismo cristiano. Por eso Fram hubo de explicar a sus discípulos que el bautismo era un mal necesario. Bautizarse debía ser el punto más bajo imprescindible en la pendiente hacia el abismo. Tras el bautismo comenzaría la ascensión. Esa ascensión se manifestaría con el principio del fin de la Iglesia y de la sociedad. Jacob Fram enseñaba, cita de Enrique Cases Martín en su Asalto al Árbol de la Vida. Fram enseñaba: nuestro Señor y Rey Sabbatai Zevi debió convertirse a la fe de los ismaelitas. Mas yo, Jacob, el perfecto, debo pasar por la fe nazarena, porque Jesús es la envoltura del fruto. Su venida fue permitida para abrir el camino del verdadero Mesías. Debemos aceptar pro forma la fe nazarena y observarla meticulosamente hasta aparecer mejores cristianos que los mismos cristianos. Sin embargo, no debemos divertirnos ni casarnos con ninguna de sus prostitutas. En ese destino, los franquistas, los elegidos para perpetrar esa destrucción desde el interior, serían... Cita de Arthur Malden, como soldados que toman por asalto una ciudad pasando a través de las cloacas. Hasta que le llegara a cada uno su hora, los adeptos debían de mantener el secreto más absoluto. Debían demostrar una conformidad meticulosa con los preceptos y las prácticas de su religión para no levantar sospechas, pero no perder de vista su verdadero fin, ni olvidar que estaban vinculados unos con otros. Su misticismo declamativo, su camino de perfección, escondía una doctrina satánica. Os lo declaro, todos aquellos que quieran empeñarse en la lucha deben vivir sin religión alguna, y para esto deberán liberarse de sí mismos y adherirse firmemente al árbol de la vida. Cita de Enrique Cases Martín en el Asalto al Árbol de la Vida. El franquismo marrano metodológico sobrevivió conceptualmente a Jacob Fram y a su sobrino Frey. Fue un importante apoyo para todas las revoluciones y contrarrevoluciones que a partir de entonces habrían de producirse. En ellas el franquismo siempre jugó el papel de agente de la jerarquía iluminista. Muchos de sus adeptos accederían a los puestos de máxima responsabilidad en sus estados, con independencia del régimen esotérico impuesto en los mismos, esotérico con X, muchas veces liderando los movimientos revolucionarios o contrarrevolucionarios. En esa jerarquía poseen un poder predominante los banqueros con pasado o con presente marrano y, por supuesto, los talmudistas, con los Rothschild a la cabeza. El poder que llegaron a tener los Rothschild se manifiesta en la siguiente anécdota. Una vecina del gueto se precipitó en la casa, preocupada por sus hijos que acababan de cumplir la edad militar. Preguntó a Frau Rothschild si había tenido noticias de los grandes personajes. ¿Habría paz o guerra? ¿Guerra? Dijo simplemente Gutel. Tonterías. Como siempre tenía razón, mis hijos no les dejarán hacerla. Resume en gran parte la invisible política del siglo XIX. Pero para que la jerarquía iluminista con los Rothschild a la cabeza tuviera ese poder, controlara esa invisible política, no fue suficiente la acción de movimientos mesiánicos de origen hebreo, como el de Frank, pues talmudistas, cabalistas y marranos eran una minoría, que difícilmente podía influir en las masas. Antes bien, al contrario. Ni siquiera fue suficiente la corrupción y la falta de escrúpulos de los banqueros a la hora de enriquecerse. Las ideas franquistas se extendieron de diversas formas al margen del mundo talmudista y cabalista. Las más relevantes fueron la Orden de los Iluminados de Baviera, la racionalista, y su antítesis relativa, espiritualista o mágica, la denominada Rosacruz Dorada, creada a partir de los hermanos asiáticos, que fundara el sobrino de Frank y comandara el de Hesse. Se fueron acomodando también en las sectas protestantes y en las oligarquías sinárquicas, al tiempo que fagocitaban el incipiente y emergente sionismo, tanto el hebreo marrano como el protestante, que en su conformación final decimonónica no es más que una derivación del franquismo. Hacía falta extender esa visión del hombre y del mundo agnóstica mediante el racismo y o mileranismo en el mundo hebreo y fuera del mismo, para que esa visión se transformase en el alimento de los movimientos de masas, de los movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios con cobertura religiosa, laica o atea, al servicio del progreso, es decir, a mayor beneficio de la jerarquía iluminista. A tal efecto se hizo derivar el mesianismo hebreo cabalístico de Frank hacia posturas laicistas e incluso ateas, relegando a cosa accesoria la vinculación religiosa al judaísmo a la hora de definir el ser judío.
El concepto de pueblo elegido por Dios primero recuperó su vinculación a la idea de nación, antepuesta a la de religión, al modo en que se definieron en los siglos XVI y XVII los marranos portugueses que conspiraron contra el Imperio español, que determinaban la pertenencia a esa nación, no por creencia religiosa, sino por el nacimiento, por la herencia. Al modo endogámico que practicaban los Rothschild y compañía, a tal efecto se hizo crecer como la peste a partir del protestantismo una visión milenarista apocalíptica que acabaría por conformar el movimiento del sionismo protestante.